Hola y bienvenidos a la continuación del tema número 5 del viaje espiritual, el camino al Padre. Como bien vemos en pantalla, estamos estudiando acerca del Evangelio. En la lección pasada estuvimos viendo la verdad que nos hace libres, la cual es el Evangelio de Cristo Jesús. En esta lección número 3 vamos a poder en detalle mirar lo que es ese evangelio, de lo que trata, de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Así que bienvenidos al estudio de hoy. Jesús el amor fiel descendió. Recordemos el evangelio de Jesús declarado, el cual se encuentra en 1 Corintios capítulo 15 versículo 3 al 4, donde dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Puesto que este es el mensaje fundamental de la fe de todos aquellos que llegarán a ser salvos, es necesario entonces escudriñar cada uno de estos puntos de lo que trata principalmente el Evangelio, es decir, de la muerte de Cristo por nuestros pecados, de su sepultura, de su resurrección al tercer día. Así que eso lo vamos a hacer conforme a las Escrituras. Vamos a ver entonces qué dicen las Escrituras acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Comenzamos leyendo la palabra de Dios en Mateo capítulo 16, versículo 21. Aún Jesucristo estando aquí sobre la tierra, dice la Escritura: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto es el Señor Jesús declarando su evangelio previo a que se cumpliera en él mismo, previo a su muerte, previo a su sepultura y previo a su resurrección de entre los muertos. Más tarde, una vez que Jesús resucitó de entre los muertos y al ver la incredulidad de sus apóstoles, les dice lo siguiente en Lucas capítulo 24. Dice el versículo 26: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrar en su gloria. Sí, era necesario que el Cristo tuviera que morir. Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Recordemos, la muerte de Cristo por nuestros pecados fue declarada conforme a las Escrituras. Y eso es precisamente lo que está haciendo el Señor con sus discípulos en este momento, ayudándoles a comprender, a entender, a creer de corazón la realidad de los hechos que se han llevado a cabo en presencia de ellos, conforme a las Escrituras. Versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo se tenía que cumplir, que él iba a morir crucificado, que él iba a ser sepultado y resucitaría al tercer día, es decir, entraría en su gloria. Versículo 46. Y les dijo: así está escrito. Mire el énfasis del Señor en las Escrituras. Y así fue necesario que el Cristo
padeciese, sufriera, fuese muerto y resucitase de los muertos al tercer día. Para creer en el verdadero Jesús, necesitamos creer el testimonio de las Escrituras, que nos revelan en detalle los hechos impregnados en el Evangelio, en su Evangelio. Versículo 47 concluye diciendo: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Siendo el caso de que el Evangelio declara que Cristo murió por nuestros pecados, entonces en su Evangelio, en su autoridad, por su nombre, se predica en todas las naciones que los hombres deben arrepentirse y alcanzar a través de Jesucristo el perdón de los pecados por su sangre que fue derramada en la cruz. De allí la necesidad de que los hombres confíen en la muerte propiciatoria de Cristo por nuestros pecados. Dios lo dio, Dios lo entregó por nuestros pecados. Y en esta lección vamos a enfocarnos en ese punto, en el primer punto del Evangelio, la muerte de Cristo por nuestros pecados. Declara el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. Y por todos murió. ¿Quién? Jesús. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, por causa de ellos. Y en este punto nos vamos a centrar en el día de hoy. La muerte de Cristo por nuestros pecados. Teniendo en cuenta que este por indica la razón de su muerte, lo que motivó la muerte del Hijo de Dios, de Jesucristo, en la cruz del Calvario. Dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué motivó, según este pasaje, a que Dios entregara a su Hijo unigénito? Su amor por el mundo, no refiriéndose a las cosas inanimadas del mundo, sino a las personas que Él creó en este mundo, a los hombres. Pero ¿qué clase de hombres? Hombres pecadores, hombres apartados de Dios. Por esos hombres fue que murió Cristo. Por ese mundo perdido, condenado, fue que Cristo murió. Sigue expresando Dios su amor en Romanos capítulo 5, versículo 8, diciendo: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Este versículo nos revela la expresión máxima del amor de Dios, en que aún siendo pecadores, dice la Escritura, Cristo murió por nosotros, como siendo la razón fundamental por la cual Cristo murió. El motivo que llenó su corazón fue el querer salvar a los hombres perdidos por nosotros. En otras palabras, somos de alguna manera culpables de la muerte de Jesucristo. Y podríamos hacer la pregunta, sin temor a dudas, ¿quién mató a Cristo? Y todos los pecadores decir: nosotros lo matamos, nosotros lo crucificamos. Porque no teníamos salida si Él no fuera dado su vida por nosotros. No tuviéramos esperanza delante de Dios si Él no fuera entregado su propia vida inocente para la salvación de nuestras almas. Dice la Escritura en 1 Juan capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación, el sacrificio por nuestros pecados.
Y no solamente por los nuestros, dice el apóstol Juan, sino también por los de todo el mundo, como es la voluntad de Dios, querer salvar a todos los hombres, porque por todos Él murió. Su amor fue por cada uno de los hombres pecadores, los hombres que se apartaron de su camino. Y el amor de Dios fue tan grande que tuvo misericordia de aquellos hombres y quería que ellos tuvieran la oportunidad en Cristo Jesús de evitar el castigo eterno y reconciliarse con el Señor. Sigue diciendo la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, en el momento preciso, murió, dio su vida por los impíos, por los pecadores. No por los santos, no por los fuertes, no por los que no tenían culpa de pecado, no por los que buscaban a Dios, sino por los impíos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por todos murió, porque todos hemos violado y quebrantado la ley del Altísimo. Sigue diciendo la palabra del Señor en Romanos capítulo 4, versículo 25. El cual, hablando de Jesús, fue entregado por razón, la razón de su muerte, nuestras transgresiones, nuestras iniquidades, nuestras culpas, nuestros pecados. Fue entregado por eso. Eso fue lo que llevó a Jesucristo a la cruz. No nuestra santidad, no nuestros buenos pensamientos, sino nuestras transgresiones, como lo dice el texto. Sigue diciendo también la escritura en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por, ahí está la razón de su muerte, los pecados. ¿De quiénes? De todos los hombres. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ahí está la expresión del amor de Dios. El justo por los injustos. ¿Con qué propósito? Para llevarnos hacia Dios, hacia la reconciliación con Dios. Es decir, que fuera de Cristo los hombres están separados del Señor, de Dios. El apóstol Pedro lo sigue declarando de la siguiente manera. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20, hablándoles a aquellos que ya habían tomado la decisión de reconciliarse con Dios a través de Jesucristo, y les recuerda la calidad, el precio de su rescate. Y les dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Cuando dice fuisteis rescatados, es que fueron redimidos, comprados por Dios de esa vana manera de vivir, de la vida perdida que estaban llevando, la cual, dice el apóstol, recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que fuisteis comprados, rescatados o redimidos con la sangre preciosa de Cristo. Y acá hace referencia a esa sangre preciosa. ¿O por qué sangre preciosa de Cristo? Nos lo enseña el pasaje. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Una sangre preciosa por ser alguien que nunca pecó, que demostró vivir una vida de principio a fin santa delante de Dios, justa para llevarnos a Dios. Versículo 20. Ese cordero, dice, estaba ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros
o últimos tiempos, dice la razón, por amor de vosotros. No por amor de hombres justos y santos, sino por amor de hombres perdidos, de hombres perversos, de hombres que no querían saber nada de Dios, de hombres extraviados en otras religiones, en la idolatría, en la inmoralidad. Y Dios tuvo amor de ellos y desde antes de la fundación del mundo planeó rescatar a los hombres que se apartarían de su camino en Cristo Jesús. Ese es el Dios que creó los cielos y la tierra. Ese es el Dios de amor que a través del Evangelio, en la muerte de Jesucristo, refleja su amor para con todos los hombres. Entonces Cristo murió por nuestros pecados y lo hizo conforme a las Escrituras. Y aquí las Escrituras se refiere a las profecías o los escritos de los profetas que fueron antes de Cristo y que hablaron de su venida a este mundo y sus propósitos para que a través de él todas las naciones fuesen salvas. Todos los hombres de todas las naciones tuvieran la oportunidad de reconciliarse con Dios. Esto le da más sentido a los planes de Dios, sabiendo de que la muerte de Cristo no fue un accidente, sino que estaba destinado para morir. Y Dios a través de los profetas estuvo anunciando la muerte de Jesucristo. Por ejemplo, dice Isaías capítulo 53, versículo del 1 al 12. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Y aquí este mensaje se refiere al Evangelio. Y pregunta a Dios, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Pero esto era un mensaje que se cumpliría cientos y cientos de años después. Y a través de este mensaje se revela el poder del Señor para salvar a todos los hombres. Como lo dice Romanos capítulo 1, versículo 16, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso pregunta el Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Y comienza a describir a aquel que iba a dar su vida por los pecadores. Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna, hablando de Cristo en su estadía aquí en la tierra. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Versículo 3 dice, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Versículo 4. Ciertamente, Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Versículo 5 dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones. ¿Ve? Cristo fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Para que exista la reconciliación entre Dios y los hombres, Cristo murió por los transgresores. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Y es increíble que Isaías está profetizando, hablando acerca de esto con un evento que ya hubiera sucedido. El poder de Dios de declarar las cosas que no son
como si fuesen. Porque Dios, que no miente, iba a cumplir en detalle esta profecía. Versículo 6 dice: todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Pero a pesar de eso, el Señor hizo recaer sobre él, hablando de Jesucristo, la iniquidad de todos nosotros. Versículo 7. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Versículo 8. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Versículo 9. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, uno a la izquierda y otro a la derecha. Aunque nunca, fíjese bien, nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. ¿Cómo es posible que Dios quisiera que fuera su voluntad que cayera tanto sufrimiento sobre Jesucristo sin él haber cometido ni un solo pecado? Pero con esto Dios nos deja sin excusa en el día del juicio final, porque aquel Jesús vivió en un cuerpo como nosotros y nunca pecó, y a pesar de eso fue golpeado por nuestras transgresiones, por las iniquidades de todos nosotros. ¿Y qué de nosotros? No tenemos excusa ante el Señor, sino que más bien debemos estar agradecidos por su misericordia y aprovechar la oportunidad que nos está dando en vida para reconciliarnos con Él a través de Jesucristo. Dice el versículo 10, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Vea eso. Y como Él, Jesús, ofreció su vida en expiación, es decir, en sacrificio por los pecadores, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Fíjese bien, por el hecho de que Cristo haya muerto en la cruz, no quiere decir que usted quedó automáticamente libre de sus pecados. Usted ahora, por haber Él resucitado entre los muertos, debe acercarse a Él para obedecer lo que Él manda. Y en esa obediencia, Él cargar sus pecados, porque para eso fue dado su sacrificio. Como pago por el rescate de nosotros. Pero se cumple ese rescate en nuestras vidas cuando nosotros nos acercamos a Jesucristo. Creemos de todo corazón su palabra, su evangelio, lo que Él nos ha dejado para que nosotros alcancemos el perdón de pecados y la reconciliación con el Señor. Concluye el versículo 12 diciendo, por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Isaías capítulo 53, versículos del 1 al 12. Ahora, necesitamos tener la certeza de que Isaías estaba hablando de Jesús. Así que después de que Jesús resucita entre los muertos, asciende al cielo
y comienza a predicarse su evangelio, le va a llegar el evangelio a un hombre que estaba precisamente leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu Santo va a enviar un predicador del evangelio a que le haga entender a este hombre los hechos de Cristo. Y a través de ello se convierta al Señor. Dice Hechos capítulo 8 versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? El predicador Felipe oyó que esta persona llamado el eunuco leía al profeta Isaías y le hace una pregunta que debiera ser normal entre los lectores de la Biblia: ¿entiendes lo que lees? Esto nos ayuda a comprender las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo: el que lee, entienda. Las escrituras son para entenderlas. Todos podemos comprenderlas. Y si nosotros, leyendo las escrituras, no la comprendemos, no vamos a poder entonces dejar que ese mensaje siembre una buena semilla en nuestro corazón. Sigue diciendo el versículo 31. Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Aquí vemos la humildad de esta persona y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era este. Fíjese, lo que acabamos de leer: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Y dónde está escrito esto? En Isaías capítulo 53, versículos del 7 al 8. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Pregunta clave. Al leer Isaías, debiéramos hacernos esa pregunta: ¿de quién está hablando Isaías? Y en el versículo 35 dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿A quién apunta esta profecía? Apunta al Señor Jesucristo. Porque el evangelio de Jesús comienza informándonos que Cristo murió por nuestros pecados. Y aprovechando que Isaías nos declara acerca de que el Cristo iba a morir, entonces fue el momento propicio para que a partir de esta escritura que habla de la muerte de Cristo por los pecadores, el predicador Felipe le anunciara al eunuco el evangelio de Jesús. ¿De quién hablaba Isaías? De el evangelio de Jesús. Ahora, continuemos viendo más escrituras que nos hablaron acerca de la muerte de Jesucristo. Dice Salmos capítulo 22, los versículos 1, 16 y 18. Vamos con el versículo 1, que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Recuerda usted estas palabras? Sí, claro, las recordamos. En Mateo capítulo 27, versículo 46, nos refleja que fueron las palabras de Jesucristo cuando había sido crucificado. Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, cuando David pronunció esas palabras cientos de años antes de que Jesús muriera en la cruz, estaba expresando la voz del Hijo de Dios dando su vida por los pecadores. Dice el versículo 16: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos.
Horadaron mis manos y mis pies. Clavaron mis manos y mis pies. El anuncio de que Cristo iba a ser clavado en aquella cruz, profetizado por David, quien escribió este salmo. Dice el versículo 18: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ahora, también nos es familiar el versículo 18. Por ejemplo, en Mateo capítulo 27, versículo 35 dice: cuando lo hubieron crucificado a Jesús, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Cuál profeta? David. Para que se cumpliese lo dicho por aquel profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Ve? Milimétricamente cumpliéndose las profecías que hablaban acerca de la muerte de Jesucristo. También en Números capítulo 21, versículo 7 al 9 dice la palabra del Señor. Entonces el pueblo vino a Moisés, Antiguo Testamento, y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Aquí viene la respuesta del Altísimo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, a la serpiente ardiente, vivirá. Versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y adivinen a quién apuntaba esa serpiente de bronce. Así es, al Señor. En Juan capítulo 3, versículo 14 y 15 dice el Señor: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Dónde está escrito eso? Números capítulo 21, del 7 al 9. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, es decir, el Cristo, Jesucristo, Jesús, sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La expresión levantado tiene que ver con su muerte en la cruz, así como fue levantada esa serpiente en esa asta. Dice Juan capítulo 12, versículo 32 al 33. Palabra del Señor. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora, cuando dice levantado de la tierra, no se refiere a la resurrección, sino a la crucifixión, a su muerte. Versículo 33 lo confirma. Y decía esto dando a entender de qué muerte, de qué clase, de qué tipo de muerte iba a morir. ¿Y cuál era esa? La muerte en la cruz. De tal manera como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así fue necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado de la tierra. Con esto en mente, vamos al Nuevo Testamento a ver el relato inspirado de su muerte en la cruz. Dice la Escritura en Lucas capítulo 23, versículos 44 al 48. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Es decir, murió. Y fijémonos el versículo 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, todos esos hechos acerca de la muerte de Cristo, que fue levantado de la tierra, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo.
En Mateo capítulo 27, versículo 54 dice que verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Fue la declaración, la confesión de este hombre al ver muerto en la cruz al Hijo de Dios. Versículo 48. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, como diciendo, ¿qué fue lo que hicimos? ¿En qué problema nos acabamos de meter? Hemos matado al Hijo de Dios. Nos sigue narrando las escrituras en Juan capítulo 19, versículos 31 al 37. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Y vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, fíjese bien, como le vieron ya muerto, no es que estaba desmayado, le vieron ya muerto. Y recordemos que estos soldados eran expertos en matar, eran especialistas en dar muerte. Entonces, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. ¿Para qué? Para comprobar si de verdad estaba muerto. Y al instante salió sangre y agua, que algunos indican la evidencia de que Jesús había derramado toda su sangre en la cruz. Versículo 35. Y el que lo vio, es decir, el escritor Juan, escritor ocular, presencial de estos eventos, dio testimonio. Dice, el que lo vio da testimonio. Y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad. ¿Para qué? ¿Con qué propósito se escribieron estos hechos? Para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrantado hueso suyo. Salmos capítulo 34, versículo 20. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Son relatos inspirados acerca de la muerte de Jesucristo. Con esto llegamos al final de esta lección número 3 acerca de la muerte de Cristo por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esperando que haya sido de gran bendición para todos ustedes. Los espero en la siguiente lección donde nos enfocaremos en su sepultura y su resurrección. Esto ha sido el tema número 5 del viaje espiritual, el camino al Padre, titulado El Evangelio. Que Dios les bendiga. Amor fiel descendió y la esperanza regresó a un mundo traidor.